Buenos días a todos. Eh, Hoy estoy haciendo un programa que ya está un poco retrasado, porque debía haberse hecho el miércoles de la semana pasada. Lo digo porque lentamente estas intervenciones que estoy haciendo por las redes con la intención de que se conviertan en una especie de boletín referente a los 34 años del criminal igual. Entonces, yendo directamente al tema, lo que nos reúne hoy es un acontecimiento de gran importancia que coincidió con dos sucesos, dos hechos concretos, dos acciones. Primero, un grupo de compañeros de la organización Cine, Fotografía y Video Guaira ingresan al Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente CEPAP, de la, que pertenece a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que en términos históricos debía ser al contrario. La Universidad Simón Rodríguez, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, debía ser parte del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente. Okay. Aparte de eso, fuimos recibidos como participantes para el reconocimiento de nuestros procesos de aprendizaje, de nuestras experiencias sociales y culturales, eh, con un video que nos hicieron una propuesta de urgencia sobre introducción al sector. Quiero acotar que ya nosotros teníamos en contacto con esta organización desde el año 1982. En el 82, a través del grupo cultural, el Grupo Ombligo de Arte y Cultura Popular, CEPAP, nosotros nos estábamos vinculando indirectamente a este centro de comunicación para el aprendizaje permanente. Ya habíamos tenido un contacto, pero ignorábamos de esta experiencia universitaria con los acontecimientos que estaban sucediendo a nivel ambientalista en Oricao, en la recuperación del pueblo de Oricao, eventos o sucesos promovidos por la población de Carmen, en Carayaca, en Caraballeda, Carayaca, la parroquia Carayaca del estado hoy llamado La Paz. Pero vamos a ir ordenando un poco más, porque lo que les voy a hablar es un poco complejo, pues, y espero hacerlo lo más rápido posible, pues, para que ustedes puedan entender. Este suceso conmocionó al Guaira, al Cirimó de Guaira. No creo que haya conmocionado al Guaira en general como movimiento cultural, pero sí a una fracción de este movimiento que se llama Cirimó de Guaira. Cinema de Guaira para ese momento no existía. Lo que existía era el grupo Cine, Fotografía y Video Guaira, al cual pertenecían varios compañeros. Estos compañeros podemos decir que era Joaquín Díaz de Oliveira, Beatriz Núñez, Marcelo Cordobés, Henry Pérez, Aníbal Ramírez y mi persona. Éramos las personas que habíamos en cierta manera desertado o nos habíamos separado del Centro de Culturismo Guaira de la Universidad Simón Bolívar. No por decepción, sino que sencillamente nuestros procesos no coincidían con la intencionalidad académica. Nosotros estábamos más cercanos a la realidad económica y política que la Universidad Simón Bolívar, donde el Centro de Culturismo Guaira que estaba más cercano a los acontecimientos académicos, lo cual no es malo, pero no era nuestro interés, era más cercano a estas realidades del país que a la realidad académica.
Entonces, nosotros tuvimos varios acercamientos, entre esos acercamientos, en el año 83, nos fuimos a Caracas a, una, a un servicio que ofrecía la Universidad Simón de Derecho, que era de acreditación de aprendizaje. Lógicamente, ellos no me informaron absolutamente nada del CEPAP. Y nosotros no coincidimos con ellos porque era como caer en lo mismo, pues, o sea, de cierta manera era un mismo currículum, claro, nos iban a reconocer muchos aprendizajes, nos iban a reconocer muchos aprendizajes de un currículo estructurado por la universidad. O sea, la universidad estableció un currículo y nosotros teníamos que adaptar nuestros aprendizajes a esa experiencia. Como siempre les digo, no me interesaba mucho el mundo académico, el curricular, no me interesaba propiamente, era la experiencia social y política que estábamos viviendo. Entonces, en aquel momento, el Centro de Experimentación Internacionalmente nos propuso hacer un video. Ese video se dio exactamente el 9 de diciembre de 1954. Yo he estado constantemente viendo el video, que lo tengo por supuesto aquí abierto en YouTube, un video hecho por... es un video increíble, porque el video adolece de muchos problemas y nosotros lo que queremos es un video exquisito, si queremos un video que refleje, que nos ofrezca un lenguaje que nosotros entendamos, entendiendo por lenguaje el que nos han enseñado las corporaciones cinematográficas hollywoodescas. Entonces, este documental que fue recuperado de los estantes del archivo de cine Móvil Guaira sigue extraviado por 30 años. O sea, por una, no recuerdo aquí de momento, pero por una casualidad, varios compañeros conseguimos este material. Este material tiene muchas fallas de origen, sobre todo producto de la debilidad del formato de Betamax que fue realizado. Esta recuperación se hizo en condiciones sumamente precarias y con, se hizo en condiciones sumamente precarias porque nosotros no teníamos recursos para adquirir materiales, para poder, y químicos para poder recuperar eso. Entonces, lógicamente, el proceso de restauración es una intención propia de Guaymas y por lo tanto nunca han sido reconocidos por el Estado. Al ser reconocidos por el Estado, nosotros podríamos obtener acceso a nuevos conocimientos, a investigaciones, etcétera, el cual nos hubiera permitido, de cierta manera, obtener recursos o apoyo institucional para poder comprar esos materiales. Pues, Guaira realmente nunca ha tenido, ni siquiera porque hemos editado libros, el Senado nunca ha reconocido nuestros aportes, el CONATEL ni nadie, pero si lo reconocieran, nos limitarían constantemente recursos. O sea, recursos me refiero, vamos a tener recursos económicos, pero comprar materiales, comprar químicos que podamos nosotros utilizar y que a su vez esas instituciones socialicen, los homologuen y los socialicen para que los demás organizaciones puedan utilizarlos. Entonces, esta película Beckham estaba infectada de hongos de todos tipos. Pues. Muchas secuencias se borraron, se perdieron por borrado magnífico, eh, lo cual hacía que lo que hubiera fueran rayos. Casi estaba también dañado físicamente, tuvo que hacerse muchos cortes de cinta para extraer secuencias enteras que no estaban pegadas. Entonces, otras frecuencias se perdieron irremediablemente. ¿Qué les puedo decir? Por un cassette de video, teníamos que sacar enormes cantidades de pies de películas que no es como el cine, que se puede ver en la fotografía. Aquí tú tienes que sacarlo adivinando hasta dónde podía ser y ahí cortabas tú. Y entonces después enrollaba, pegaba en la bobina, enrollaba y después verificaba en una máquina de Betamax si, si era la secuencia que estábamos cargando. Otras se perdieron irremediablemente, lamentablemente, una
Pero bueno, mucha de la gente que elaboró en este proceso, eh, en cierta manera les agradecemos su contribución que no, para su momento, no tuvimos nosotros apoyo de nadie. Pues. Entonces, la única gente que nos apoyó fueron los miembros del taller que laboraba en Guaira y gente del barrio que nos permitían, nos suministraban esa comida para poder seguir trabajando en eso. Entonces, bueno, ese video lo he estado viendo, aquí mismo lo estoy viendo constantemente y comienza con su título, Centro de Experimentación para la Comunicación Permanente CEPAP, y es patrocinado por el grupo Cine Fotografía y Video Guaira. Entonces, esta introducción al CEPAP de 1984 eh, comienza con dos personajes, uno de ellos está muerto, el otro no se explica todavía, vivo el profesor Reinaldo, el profesor Luis Segovia falleció. Ahí aparece, por cierto, un compañero que después se convirtió en facilitador, ¿sí? Pero él sucedió lo mismo que nos pasó a todos nosotros, pues, una corriente que ya les voy a hablar posteriormente, que impidió que nosotros pudiéramos integrarnos al CEPAP. No con la idea de estar cobrando un dinero, sino de, de integrarnos a un referente para de una manera u otra socializar tanto la experiencia de nuestros grupos como facilitar la interconexión de otros grupos hacia un gran movimiento popular. A sabiendas de las cosas que iban a suceder en Venezuela, sabíamos que se estaba deteriorando, para ese momento ya estaba un proceso acelerándose de deterioro político y económico del país, lógicamente que impacta a nivel cultural y a nivel social. Entonces, esto ameritaba, en cierta manera, tomar muy en serio lo que era el CEPAP. Yo, para poder hacer la intervención hoy, tuve que buscar muchos conceptos. Nosotros hemos trabajado muchas de las cosas que nosotros desarrollamos en CEPAP, así como Guaira, está dentro del concepto de educación permanente. Aunque aquí, la diferencia de educación permanente, que nace del proceso de educación de adultos, en que aquí CEPAP es, genera el desarrollo de un proceso de aprendizaje, que genere nuevos ensayos, que genere ensayos concretos a nivel social, pues ensayos innovadores que permitan fortalecer el movimiento popular desde el punto de vista social y también político. Pues. Entonces, bueno, la educación permanente se puede decir que es una de las más grandes revoluciones que ha surgido en nuestra época. Pues. La idea de llevar la educación a diferentes niveles de vida con la intención de que la perciben y la ejercitan todo y cada uno de los seres humanos, eso iba a ser una transformación profunda en este planeta. El hecho de haber generado este proceso ha hecho que muchas cosas cambien. No ha sido el American Wildlife comprando neveras y lavadoras, ha sido el hecho de que la población tenga acceso a la educación, el adulto tenga, la educación de adulto tenga el mismo valor que tenga la educación de niños. Entonces, esta ha sido una meta pedagógica mucho más ambiciosa que la propuesta original que fue la de educación adulto o el programa de alfabetización total. La educación permanente permite un nuevo hombre, permite en última instancia el desarrollo total de ese nuevo hombre y lógicamente el logro auténtico de la libertad y de la democracia. Entonces, ¿cómo podemos definir la educación de adultos? Eh, la educación, ¿cómo podemos definir, cómo podemos definir la educación permanente? Bueno, la educación permanente, nacida de estudiosos, animadores de la educación de adultos, buscaban o alternativas al sistema escolar, al sistema universitario de educación social.
y que esté más en contacto con la realidad económica y social de la, de la vida real que con el universo académico, como estábamos hablando. Entonces, esto me lleva a mí a investigar libros. Yo tengo aquí un libro que es importantísimo, se lo recomiendo, dudo que lo puedan conseguir, ¿no? Pero es de 1986, revista de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Esta revista, muy importante, muy importante, habla sobre los orígenes de esta universidad que fue en 1974, aunque realmente, como dicen aquí, en 1971 fue cuando se formó la comisión organizadora de esta universidad, fue cuando empezó a estarse este paso. Entonces, en 1981, Andrés Hallström, uno de los fundadores del CEPAP, intentó en una oportunidad hacerlo de un modo muy concreto, pues, de explicar qué es CEPAP, la razón de CEPAP. Y él dice que era proveer un contexto que permite el desarrollo de alternativas innovativas para sistemas de formación. Y yo hice aquí una acotación muy interesante sobre qué es el CEPAP. El CEPAP, según Hallström, es una estructura universitaria sin generis. Se trata de un centro que se organizó no para efectuar investigaciones de cualquier tipo, sino para generar ensayos sociales. Yo estoy de acuerdo en llamar a tales resultados investigaciones, solo si lo hacemos distinguiendo los movimientos que hace que se, de lo que normalmente se hace en un instituto de investigación. Aquí se trata de diseñar y montar organizaciones sociales en pequeña escala, organizaciones funcionales. Encabezan sus procedimientos, organizaciones funcionales, microsistemas sociales que definen su objetivo y ubican sus recursos. Establezcan su procedimiento concreto en su legislación o reglas internas. Entonces, estos ensayos, yo salto más adelante, cuando él habla, la gente del CEPAP. La gente del CEPAP, en el primer caso, se puede señalar que entre los propósitos generales expuestos por CEPAP en 1976 y los actuales no sería factible encontrar notables discrepancias. En su contenido real, no obstante, lo que realza la diferencia es la lucha por lograr la supervivencia de CEPAP, especialmente entre 1976 y 1980. Habría sido infructuoso de no haberse contado con el apoyo militante de distintos grupos que respaldaban la experiencia, en principio básicamente por una coincidencia de postular. Esto sucedió entre 1976 y 1980. Recordemos que Guaira ingresa formalmente en 1954. Bueno, más adelante hago una separación aquí cuando se crea, no voy a hablar todavía de la fundación de CEPAP, le voy a hablar de algo muy especial que me llama mucho la atención. ¿Cuáles son los logros? Nosotros nos acercamos al CEPAP porque el CEPAP generaba ensayos, como dice aquí Hallström, generaba ensayos, contextos que permiten el desarrollo de alternativas innovadoras para el sistema de formación. Nosotros estábamos buscando un sistema innovador que permita la supervivencia del Guaire. O sea, la gente de Guaire se distinguía en gran medida y que no escribían ni tomaban en serio nada del movimiento popular. Su acercamiento era desde el punto de vista académico. O sea, teniendo como referencia lo académico, hacían actividades pero vinculadas a la universidad. Entonces, lógicamente, era la universidad la que recogía esa experiencia, las actividades y las encabezaba, pues, porque eran
actividades de extensión complementarias en la formación del estudiante. Eso hace que este grupo de personas, el grupo de cine, fotografía y de Guaira, se separen de, de la universidad y decidan crear, buscar una alternativa que permita formar nuevos cuadros o, mejor dicho, formar nuevos ciudadanos a partir de mis experiencias que fueron muy valiosas. O sea, de manera intuitiva sabíamos que habíamos hecho muchísimas cosas, pero cómo hacerla evidente, cómo hacerla palpable, cómo transmitirle a otras personas lo que habíamos aprendido nosotros en Guaira como movimiento político, como movimiento económico, como movimiento social y por último como movimiento cultural. O sea, cómo lograr eso. Entonces, bueno, cuando nos acercamos a este CAP y nos proponen hacer un video sobre la introducción al CEPAP, el cual esa película fue dirigida por Marco Cedra, y en la fotografía y la cámara participaron Beatriz Núñez, Pablo Madero y mi persona, y yo fui el facilitador técnico, y esto permitió en cierta manera conocer qué es el CEPAP. El CEPAP se le debe decir, así como yo decía que vivieron una situación crítica hasta el año 80, perdón, lo que nosotros nos encontramos en 1964 fue prácticamente un CEPAP desaparecido. Estaba realmente los espacios que yo estoy viendo en el video son muertos. Por eso es que yo nunca entenderé yo no sé si todavía sigue siendo el coordinador general del CEPAP, el profesor Ali León. Pero Ali León, que yo me acerqué hace unos cuantos años, un par de años, me acerqué a CEPAP con la intención de donarle mi colección de libros publicados, que están en la librería Donáselo, y generar una pequeña conversatorio que tengan que ver sobre la experiencia de CEPAP y cómo se transformó esa experiencia en lo que, como Guayna, cómo CEPAP en su momento contribuyó a conformar, el Guayra que conocemos hoy. Entonces, lógicamente, algo no funcionó, generó desconfianza de parte del profesor Ali León y prácticamente con su actitud prácticamente dijo que no quería nada de libro ni ningún tipo de acercamiento al Guayra de ningún tipo. Entonces solamente unos compañeros que son del Guayra, que después fueron facilitadores, aunque ellos no se identifican como guayreños, sino como, bueno, no sé, ellos se identifican de todas formas. Entonces, son Héctor Gutiérrez y su novio Marcano, como facilitadores, ellos no ante prácticamente la negativa, no, ante ese bloqueo de segunda generación que nos hizo CEPAP, él nos propone que nos acerquemos al grupo de sistematización Héctor Gutiérrez Moroso, que nos acercamos para dar a conocer nuestra experiencia y que conocer la de ellos tienen. Pero eso nunca se concretó, nunca llegamos, porque eso significa la voluntad de las dos partes, pues, no nada más de una sola parte. Entonces, lógicamente, nosotros nos hace, como no pudimos vincularnos, vimos que todavía las condiciones de distanciamiento social que tenía este pacto de todos sus egresados, de todos los movimientos populares conformados en el año 80 y parte de los 90, seguía vigente, incluso se había profundizado, porque nunca habíamos sido tratados como fuimos tratados ahorita, por ejemplo, prácticamente nos dijeron que no volviéramos más. Entonces, en aquella época podíamos volver, aunque no nos facilitaban generar actividades en ese caso, pero no nos cerraban las puertas. Entonces, lo que decía Alton, me lleva mucho a preguntarme. O sea, hay organizaciones, yo tengo aquí un conjunto de ensayos que se generó, me hace pensar
que se generó en el CEPAP, que en cierta forma lucharon para que sobrevivieran del año 30 sobre el 80 CEPAP. Un gran impulso. Pues. Entonces tenemos a CESAP, Centro de Acción Social Popular, tenemos la Fe y Alegría del Zulia, tenemos la Confederación Mundial de Trabajadores de Venezuela, la CGT, tenemos la Central Cooperativa Nacional de Venezuela, tenemos el Laboratorio Educativo, tenemos el Centro Ciruata de Promoción Sociocultural, tenemos el plan, a través del plan del campo, ¿cierto? Tenemos también Rondalera, la escuela Rondalera, como también tenemos también el Centro de Educación Activa, María Montessori, y teníamos Nevado, el Instituto de Educación que era la Fundación Nevado. Pero fíjense que todas estas instituciones que aparentemente son deportes populares, son de un perfil bastante religioso. Claro, entendiendo por religión bastante abierto, pero al fin y al cabo religioso. Entonces, al tener esos elementos, vemos que todo el universo de organizaciones populares no aparece reconocidos como ensayos. Estamos hablando de grupos como Cumbre, Guaira, la gente de la Casa de los Pintores de Karma, estamos hablando de grupos de arte y cultura popular, la FEDEC, la Federación Venezolana de Clubes, TV Caricuao, mismas definiciones, La Voz de Caricuao, bueno, cantidad de organizaciones, tenemos una lista enorme y larga de grupos populares que son ensayos. Vemos que prácticamente estas organizaciones no hacen vida en este caso, o sea, sistematizan y en este caso el proceso. Comparten, incluso aspiran a la licenciatura, la cual le es otorgada por las autoridades municipales, pero nunca conforman el núcleo social que sostiene este caso. Cosa que cuando llegamos en el año 84, esas organizaciones prácticamente no existían. O sea, estas organizaciones no hacían vida en este caso. Y las personas que aparecen en ese video realmente eran las únicas personas que hacían vida en ese caso. Era como un grupito tratando de sobrevivir, profesores titulares a tiempo completo que les pagaban la universidad, pero no les pagaban porque CEPAP no tenía presupuesto, le pagaban a ellos como profesores de CEPAP. Y ellos dedicaban su tiempo como investigadores titulares. Entonces, eso nos lleva a nosotros en aquel momento no comprendimos esa situación. Lo entendemos después, muchos años después, cuando vemos que el CEPAP jamás planteó un seguimiento a las organizaciones que sistematizaron sus procesos de aprendizaje en este centro. O sea, ¿cómo les puedo explicar claramente? O sea, todos los promotores que de una forma u otra hacíamos bien en CEPAP y que participamos en organizaciones y grupos, supuestamente en teoría nosotros íbamos a ser agentes de validación, de reconocimiento de procesos que se estaban dando en esas organizaciones. En otras palabras, esas organizaciones debían salir fortalecidas, debían mantener un vínculo estrecho, militante con el CEPAP. Igual CEPAP debía ser ir consolidando esa experiencia. Bueno, extrañamente nos hemos convertido en libros muertos, en archivos, mi tesis, y la última vez que yo fui, cuando tercera video me mostró mi tesis, todos nuestros procesos, nuestros trabajos están totalmente archivados, muertos, nativos muertos, nadie habla, nadie consulta. Entonces, al final terminamos siendo una universidad común y corriente. Prácticamente las organizaciones que hacían vida en ese grupo de sistematización donde se evaluaban en estos procesos, no existen. Esas organizaciones, todavía me pregunto cómo Guaira ha sobrevivido. Ese es donde yo me hago la pregunta, no, Guaira no sobrevivió gracias a CEPAP. El CEPAP le facilitó herramientas para su reconocimiento histórico, pero no contribuyó a fortalecer el proceso.
más bien, al contrario, contribuyó a su desaparición, porque individualizó tal los procesos que, que los que participaban ya no, en una forma u otra, no les importaba lo que sucedía con su grupo, por ejemplo, el PEPO, pues, entre tantos grupos, la PD, etcétera, que desaparecen, pero las personas que participaban obtuvieron su título y se fueron postulados, pues, y crecieron como ciudadanos, pero aislados totalmente de los contextos que lo vieron nacer. No investigaron, no trabajaron más sobre eso. Entonces eso me llama, creo que creo que entre su acierto y dice un gran error. El gran error del CEPAC fue no haberle nunca haberse propuesto hacer seguimiento. Pero claro, con esas organizaciones que acabo yo de decir, evidentemente se establecen jerarquías, pues, jerarquía en los procesos. Pues. Jamás puedes comparar la Confederación General de Trabajadores de Venezuela con el PES o con Teleta Licuado. Entonces, estas organizaciones tienen que la propia Teleta Licuado, su crecimiento, bueno, está no porque la gente que originalmente participó ahí desapareció, se murieron o se fueron. Sencillamente existe porque el Estado les dio equipo, les dio una instalación, les dio una edificación y por eso se están. Pero si no tuvieran, si no las condiciones que nosotros conseguimos en el año 84, se no existiría. Como tampoco existen también organizaciones múltiples que participan en el Estado. Entonces, esto implica y claro, hay un encuentro de educadores populares que promueve el mismo CEPAP, pero no es una cuestión de encuentro, es un problema de seguimiento. Que las personas que estudiamos en el CEPAP estamos, en cierta manera, obligados a subir información de los procesos y sistematizar nuevas experiencias de estas organizaciones en el CEPAP, cuando ni siquiera puedo entrar a CEPAP ni siquiera puedo compartir, hacer un simple conversación, cuando no puedo ni siquiera donar un libro, imagínate lo que no tiene un libro ni nada de eso, qué posibilidad tiene de vincularse a otras organizaciones a través de contextos. Entonces, el CEPAP es, sigue, de todas maneras sigue siendo una iniciativa revolucionaria que permite, como dice aquí, al final, eh, entre los planes futuros del CEPAP está, en sentido común al CEPAP, sistematizaría en todo caso su misión prospectiva con respecto al centro y los ensayos y experiencias socioeducativas que coauspiciaron junto con organizaciones y grupos populares. En pocas palabras, diría que su fin último es contribuir con el proceso de construcción de una sociedad donde cada persona siempre asociada a un proyecto comunitario será consciente de ser un aprendiz permanente y donde la educación se convierte en una fusión de ideas, en una, en una función de ideas, las instituciones, de todas, de todas las una fusión de todas las instituciones, no solamente de aquellas que toman que se llaman educativas. Se tiene que leer eso no veo muy bien. Entonces, eso significa que hoy en día el CEPAP, en un proceso revolucionario como estamos viviendo en Venezuela, debería ser un paradigma, debería ser el norte de todas las organizaciones, no, al contrario, se han creado más universidades con currículum cerrados, se ha fortalecido el modelo académico cerrado de especialistas y la fusión de estas organizaciones prácticamente están distanciadas, separadas, divorciadas totalmente de estas universidades. Estas universidades no ven a, por ejemplo, a Guaira como una experiencia a identificar y a fortalecer, sino como un antagónico, un rival, una persona, un grupo que no debería estar ahí, a pesar de que hasta tuvimos personas que en cierta manera fueron rectores, fueron coordinadores, pero en el fondo se comportaron como
como vulgarmente como Chávez llamaba a la gente de derecha como actuarios. Pues, o sea, ya cuando se colocaban en un puesto como rector, que eso no debe insistir esa palabra, dentro de una experiencia tan innovadora como esta, entonces lo primero que hacen es olvidar que estas organizaciones no se acercan a ella, no tienen paciencia para conocerla, si les hacen una crítica sencillamente no te vuelven a hablar más. Y ahí la tenemos, pues ahí están unas organizaciones que lo que hicieron fue derechizarse, fortalecer, apuntalar las estructuras, pero bajo una camioneta roja, bajo un concepto izquierdo. Entonces, para concluir esto, en ese mismo libro consigo un detalle bien importante con respecto a la Fundación de Ensayo para el Aprendizaje Permanente, que se creó CEPAC, constituido por miembros del CEPAC, perdón que me cuesta leer, ¿no? Con base de aporte de toda la comunidad que se integran aportando fondos para subsidiar aspectos que no pueden ser cubiertos por las vías regulares y financia los planes interiores del centro, así como el desarrollo de su unidad de información y documentación UNIDOC. El, el acervo cultural de esta entidad está conformado especialmente por sus informes, tesis, escritos, etcétera, etcétera, de los procesos formativos. Andrés Blackwell en 1977 señalaba que una oportunidad de CECAP ha tenido el efecto en su proceso de por lo que sentía como un proyecto necesario de haber sido institución más que de decretar institución. La institución que tenemos es fruto de un proceso más que de una intención previa clara, no es fruto de normas o reglamentos establecidos de antemano. Entonces, lógicamente, UNIDOC, que estoy viendo aquí, que en el video, que yo le llevo la contraria, pero fuera del video, porque él esperaba una película con toda la ley de la normativa del lenguaje cinematográfico, pero él no manejaba un concepto, o sea, él es lo que se llama un alfabeto funcional con el medio visual, porque tú solamente las imágenes que muestran cómo en ese paso, que dicen muchas cosas, es para sentarte y empezar a preguntar qué era aquello, qué eran esos jardines, por qué, por qué no los tenemos ahorita, qué es ese espacio donde están los archivos, o sea, hay una cantidad de preguntas que nos haríamos y que sería interesante este, que hiciéramos o hacer un foro sobre eso. Bueno, pero bueno, actualmente con estos personajes, no sé si será él mismo, no, es imposible que podamos hacer un foro de esto, porque él espera una obra cinematográfica, no un documento que evidencia desde el punto de vista visual cómo era el setup y cómo se estructuraba originalmente. Son imágenes dinámicas que no vas a poder ver de ninguna otra forma, donde hay participantes que hablan de esa forma, este, y se ve inclusive la vida que tenía este centro a través de diferentes ensayos. Estaba para, estaba bueno, cantidad de organizaciones. Fíjense que aquí les quiero mostrar a ustedes parte de una enorme colección del cual creo que hay un 70% digitalizado de Kipú. Kipú es un boletíncito, una especie de informativo que tiene este pack. Aquí tengo del año 52, con nosotros tenemos desde el primer número hasta el último número que se ha estado digitalizando perfectamente para que tenga acceso la gente a sobre cómo funcionaba el CEPAP y así logré sacar un lote para mostrárselo a ustedes. No debería estar tocándolo con las manos así porque tiene un pH, pero bueno, me la lave de eso con guantes, pero no tengo guantes para trabajar eso. Entonces, eso era el acervo documental que tenía CEPAP informativo, pues. Así como también tenemos el acervo de los encuentros de educadores populares, encuentros populares, de educadores populares, regionales, y bueno, cantidad de documentos, esto, aquí tiene un informe de los informes de aprendizaje, que es el instrumento A1, donde está las evidencias de que nosotros aprendíamos en el CEPAP.
pero supuestamente esas evidencias eran en base a nuestros contextos latinoamericanos, nuestros ensayos, nuestras experiencias como el caso de Laira. Entonces, este es un libro que permite sistematizar la experiencia que yo tengo en este caso. Entonces, y fue la base del libro que estoy por publicar ahorita sobre cómo ha sobrevivido Guaya a través de estos años. Entonces, esto que les estoy comentando ahorita sobre lo que es la importancia de la universidad, prácticamente tú vas a la Universidad Simón Rodríguez y creo que un 80, un 90% de los estudiantes no saben lo que es CEPAC, no saben lo que es la educación de adultos, ni lo que es andragogía. Así como aquí tengo yo las experiencias que se han dado en Holanda sobre andragología, la especialidad de investigación andragológica, educación de adultos, trabajo social, trabajo de extensión. Pues. Entonces, se ve las maestrías, los trabajos profesionales en andragología, los trabajos profesionales a nivel ejecutivo en el campo de andragogía provienen de diversas experiencias sociales. Este, allá hay maestría, hay posgrado, que lógicamente se empezó en 1987 con la Universidad de Ámsterdam, donde se daba un título de doctorado en pedagogía y psicología social. Nosotros aquí todavía no podemos aspirar a un doctorado de estas características. No hay ni siquiera posgrado, ni estudio de posgrado antes. O sea, no hay manera de vincularme de ninguna manera al CEPAP. El CEPAP se convirtió en una especie de isla aislada totalmente de la realidad social y económica. Se discuten casos aislados, pero no se mantiene vínculo orgánico, documental, con las organizaciones que han pasado por décadas a través de CEPAP, el cual sería una riqueza. Bueno, CEPAP no tiene que ser diferente a lo que pasa en el país. Aquí en el país tenemos una enorme documentación y libros que se publican sobre Chávez. Chávez allá, Chávez acá, pero nadie publica libros muy difíciles, muy cortos de organizaciones sociales, no se promueve la sistematización de experiencias que fueron las que permitieron que Chávez tuviera aquí el poder, igual que hubiera Maduro. Pues. Pero resulta que para estos gobernantes estas experiencias son antagónicas, son rivales, son peligrosas porque desplazan el protagonismo personaliza determinado individuo. ¿Quién sabe si de repente no es ellos? Pero las personas que lo logran sí creen en eso. Ese es el viejo sueño americano, de la persona que lo logra solo por su propio trabajo. Entonces, por eso es que ustedes ven que la experiencia de CEPAP no ha afectado en absoluto, no ha impactado casi en nada, solamente en forma, pero no de fondo, en el modelo educativo que hoy está viviendo en Venezuela, el cual ahí ha dado apuntalando la escuela formal, pues, la escuela de currículum cerrado, donde 2 páginas explican 15.000 años de vida indígena, donde la vida del general Páez o la vida de Simón Bolívar abarca prácticamente 200 páginas y tenemos 1 o 2 líneas de protagonismo, como por ejemplo el general Pedro Vicente Aguado o determinado protagonista, el Zamora mismo, pues, que solamente aparece en 1 página o 2 páginas, pero muy poco se hace acotación de estos procesos revolucionarios. Lógicamente, la revolución mayor que la educación de adultos es más peligrosa todavía. Entonces, bueno, con esto yo espero concluir esta experiencia, una experiencia muy importante, el cual yo considero que debíamos, en cierta manera, tener una pequeña este, una pequeña, ¿cómo les puedo decir a ustedes? Conversación, el cual en estas redes sociales, increíble, en estas redes sociales, no, perdón, en estas redes comerciales, yo trato de establecer de alguna manera, una
conversación con ustedes, igual prácticamente me fue imposible. Pues. O sea, hoy por hoy es prácticamente imposible hablar con algún camarada, algún compañero, los más cercanos para mí es prácticamente difícil generar una conversa, a menos que sea el chisme electoral, el imperialismo, etcétera, pero llegar al meollo y la profundidad de las cosas es muy difícil. Entonces, estas conversatorios aniversarios nos permiten a nosotros analizar la realidad del país a partir de lo útil, de experiencias de base que nos permitan hacernos la pregunta, ¿verdad valdría la pena que existiera Guaira? Si Guaira no hubiera existido, ¿cómo hubiera afectado este CEPAC? Así como el CEPO, TV Caricuao, el Grupo Cumbre, la U de Caricuao, si no hubieran existido, le habría ido mejor al CEPAC, le habría facilitado las cosas al CEPAC. Aparentemente parece que sí, porque ni siquiera se hace mención de ella. Y al no mencionarse, es prácticamente no existe, no ha existido. Pues. Entonces ella, en cierta manera, nos lleva a hacernos estas preguntas y a tener una gran incertidumbre sobre el futuro. De todas maneras, con esto concluyo, porque todavía no he podido hacer el programa referente a cómo se creó el cine móvil. Quiero hacerlo la semana que viene, creo que el 18, voy a hacerlo porque estamos en un aniversario de Guaya. Y mañana voy a hablar sobre un caso especial sobre la desaparición del club de excursionismo y la desaparición del núcleo de la Gloria, de cual se hicieron unos videos, y el cual hay uno que nunca se ha podido estrenar sobre cómo vimos la descripción de esa universidad de una montaña donde quedamos aislados el día del declaro. Ese material no se ha publicado nunca, no lo hemos podido editar nunca, y tampoco hemos tenido mucho interés porque la gente lo que dice es el amarillismo. No hubo una discusión como nos ha pasado con esto, pero este video poco se discute, poco se trabaja, y entonces bueno, sacamos lo que creemos que podemos a ver si motivamos a alguien a participar. Entonces, por hoy terminamos y nos vemos mañana. Mañana es 15 de diciembre, ya nos quedan pocas actividades de un aniversario, eventos significativos en el aniversario de Cinema Igual de 34 años, y con esto cerraremos un ciclo los cuales queremos reactivar en el 2026 cuando se cumplen los 40 años de Cinema Urbano. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y bueno, voy a publicar, voy a cerrar este video, voy a publicarlo, hacerle las correcciones necesarias, bajarle la computadora y enviárselo a los compañeros que me imagino que duro que lo estén viendo, porque cuando no se comentan nada al respecto significa que se fastidian. Bueno, muchas gracias y hasta mañana.